Hola, buenas tardes. También quería empezar dando las gracias a la Sociedad Española de Cardiología, en la persona de Ángel Zequier, y a AstraZeneca por la invitación. Y para mí es un placer y un orgullo compartir mesa con otros dos cardiólogos e intervencionistas, pero cardiólogo es la primera de las dos palabras, o sea que también somos cardiólogos nosotros. Vamos a intentar mantener un nivel, por supuesto, inferior a las dos magníficas charlas de antes, pero por lo menos que no sean muy diferentes a las dos que me han precedido. Vamos a tener que repetir algún concepto, porque ellos han tocado algún subgrupo, y luego haremos una parte final de la presentación, que también va a durar 18 o 20 minutos, sobre la duración total del tratamiento. Esta diapositiva se ha puesto muchas veces, simplemente es para centrar un poco el tema. El primero de los dos estudios con los nuevos antiagregantes que surgió fue el estudio Triton, comparando prasugrel con clopidogrel, que, como también se ha dicho, ha tenido dos subgrupos en los que el beneficio era muy marcado. El primero es el de los diabéticos, con un beneficio en el endpoint global de un 30% frente al 20% del grupo general, y el subgrupo de infarto con elevación de ST, en que también el beneficio es del 21% superior al del grupo total. Y como también se ha dicho, hay al menos 3 grupos en que prasugrel no es mejor que clopidogrel, que son en pacientes ancianos, en pacientes de bajo peso, y uno en que es claramente peor que clopidogrel, que es en pacientes que han tenido un problema cerebral previo. Con respecto al plato, también se ha dicho, beneficio marcado en el endpoint combinado y sobre todo beneficio en mortalidad cardiovascular, que, como Juanmi ha dicho antes, hacía muchos años que no se veía en un fármaco antitrombótico. ¿Subgrupos que tienen un especial beneficio con ticagrelor? Pues especialmente el subgrupo de pacientes tratados de forma no invasiva. Como él ha dicho, el beneficio incluso es superior al de aquellos pacientes que se trataron de forma invasiva. Este es uno de los subgrupos más importantes. Otro grupo en que el beneficio es muy marcado, también se ha dicho, los pacientes con insuficiencia renal. No solamente tienen un beneficio en el endpoint de eficacia altísimo, mucho mayor que el de la población general, sino que además no tienen diferencia en sangrado con respecto a clopidogrel. Y otro subgrupo en que hay un marcado beneficio es en aquellos pacientes que han tenido un ACV previo. No tienen un beneficio en el endpoint combinado isquémico, pero sí, a la izquierda y arriba de la diapositiva, podéis ver que tienen un beneficio marcado en la mortalidad total y nuevamente sin diferencias en sangrado con respecto a clopidogrel. Con respecto a la cirugía, veis en la parte superior izquierda de la diapositiva que hay un beneficio, como se dice ahora, numérico en favor de ticagrelor frente a clopidogrel en aquellos pacientes que fueron a cirugía, aunque no hubo significación estadística, pero sí que es importante reseñar que entre el segundo y el cuarto día, más o menos por aquí, sí que hay un beneficio muy claro en mortalidad a favor de ticagrelor, posiblemente por ese efecto reversible diferente del efecto irreversible que tiene el clopidogrel, y como veis, en los sangrados no hay diferencias entre los dos fármacos. El subgrupo de diabéticos, en el caso del ticagrelor, la diferencia no es tan marcada como en el caso del prasugrel, que era de un 30%. Aquí realmente roza la significación, se acerca a la significación, pero no la llega a alcanzar. Como estáis viendo, el intervalo de confianza llega hasta 1.03, que está aquí arriba. Como digo, la P roza la significación, pero no la alcanza, y tampoco tienen diferencia en sangrados como ocurría en el Triton con prasugrel. Me gustaría hacer una incisión que ya ha hecho Chema un poco, pero me gustaría insistir en esto porque ocurre que en España la indicación principal de prasugrel es en el infarto con elevación de ST, y el infarto con elevación de ST, la comparación entre prasugrel y ticagrelor tiene mucho que decir. Es verdad que si uno mira el grupo que inicialmente se diagnosticó, como bien ha dicho Chema, como infarto en el grupo del plato, la diferencia a favor la diferencia a favor del ticagrelor no es significativa, aunque se acerca mucho a la significación, y sí lo es en el caso del Triton con prasugrel, pero también es cierto que 1/3 de los pacientes fueron no angioplastias primarias, que es precisamente lo que hacemos ahora. Eran una cosa nueva, que es angioplastia secundaria, que yo hasta ahora nunca había oído, y de ahí viene todo el beneficio en el endpoint principal, en el estudio STEMI del Triton. Y no solamente eso, sino que cuando uno mira la mortalidad, en el subgrupo de STEMI del plato hay una diferencia significativa a favor del ticagrelor, como también ha dicho antes Chema, y sin embargo en el Triton no hay un beneficio en la mortalidad cardiovascular cuando se compara con clopidogrel. Es decir, todas las cosas hay que mirarlas con un cierto detenimiento. Además,
el estudio de Plato hace una estrategia en el infarto mucho más parecida a la que hacemos habitualmente que la que hace el estudio Triton, como también ha comentado él previamente. Este es un artículo de la Revista Española de Cardiología, francamente magnífico, de una revisión que hay sobre los nuevos antitrombóticos, donde se trata de definir qué antitrombótico es mejor en cada uno de los subgrupos. Ahí tenéis un poco un resumen. Evidentemente, empezando por el principio, los pacientes que tienen un riesgo bajo serían candidatos claros a clopidogrel. En mi opinión, posiblemente también los de riesgo moderado podrían entrar en ese grupo, aunque es verdad que los de riesgo moderado en los dos estudios estaban incluidos, pero es cierto también que en un subgrupo del Plato se vio que los que tenían angina inestable, que son quizás los de riesgo más moderado dentro del total, tienen poco beneficio. En la estrategia invasiva ambos evidentemente son favorables. En la no invasiva es muy favorable el TICA y no es favorable el prasugrel porque el estudio estaba diseñado de esa forma. En el escasez y escasez no voy a entrar porque ya lo han comentado mis dos compañeros previos. En trombosis de stent vamos a verlo un poquito más adelante. Son beneficiosos los dos, aunque inicialmente uno diría que es más beneficioso el prasugrel. En el grupo de diabéticos sí parece que es más beneficioso el prasugrel que el ticagrelor, aunque ambos lo son. En insuficiencia renal, en ictus es mucho más beneficioso el TICA que el prasugrel. En riesgo hemorrágico elevado ninguno de los dos, pero quizá un poquito más el ticagrelor. Y en pacientes ancianos también, junto con los de bajo peso, más beneficioso el ticagrelor que prasugrel. Todo esto viene, evidentemente, del tipo de diseño del estudio. Yo no voy a entrar en esta diapositiva. Juan me ha presentado una parecida. Yo creo que, definiéndolo de una forma rápida, Plato es un estudio de unidad coronaria y Tritón es un estudio de sala de hemodinámica. El Plato es aplicable a cualquier paciente ingresado por síndrome coronario agudo en una unidad coronaria y el Tritón no. El Plato tiene un 60 y tantos % de pacientes revascularizados, que es más o menos lo que él ha presentado en los registros, mientras que el Tritón tiene el 99% de pacientes revascularizados, entre otras muchas diferencias, o por ejemplo un hecho súper importante que es la posibilidad de pretratamiento con clopidogrel en el caso del estudio del TICA, frente a la no posibilidad de pretratamiento en el estudio Triton, excepto el tercio de pacientes con STEMI que sí tuvieron pretratamiento. Esto era lo que iba a decir sobre subgrupos, en los que no he insistido mucho porque mis compañeros ya han hablado algo, y quizá el tema que más me gusta a mí, que es el de la duración larga del tratamiento antitrombótico. A los hemodinamistas en general, los tratamientos antitrombóticos prolongados creo que no nos gustan mucho a ninguno, y de hecho, aunque hubo la época después de 2006 en que insistíamos mucho en el clopidogrel por la trombosis de los stents, parece que ahora vamos un poco en la dirección opuesta y al menos con clopi estamos intentando reducir esa duración de clopi después de stent, pero el síndrome coronario agudo es algo distinto. Cuando uno mira en profundidad qué datos hay para indicar clopi a largo plazo, se encuentra con que hay pocos, tan pocos como el que tenéis puesto en la pantalla. El CURE, concretamente esta es una diapositiva del PCI CURE. Si miráis esta diapositiva bien, se ha dicho algo antes, pero voy a especificarlo un poco más. La mitad del beneficio del clopidogrel en estos pacientes se consigue en el primer mes. Pero es que desde el tercer mes en adelante solo se previenen 2 de 22 eventos con clopidogrel. Es decir, que prácticamente el 90% del beneficio se consigue entre el primero y el tercer mes. Todo lo demás son curvas que son prácticamente paralelas. Lo que ocurre es que, fijaros, el eje de abscisas que tienen puesto aquí, con unas cifras tan separadas, hacen parecer que las curvas realmente van divergiendo. Esto es con respecto a clopidogrel. ¿Qué ocurre con respecto a los nuevos antiagregantes en sus estudios, en el Triton y en el otro, en el Plato? Bueno, si miramos algunos de los endpoints, algunos que nos pueden interesar, por ejemplo, trombosis de los stents, pues aquí sí que parece que hay un beneficio que es sostenido y incremental. Este es con prasugrel. Fijaros la reducción importante de trombosis de stent, de 2.35 a 1.13, que se mantiene en el tiempo, y no solamente eso, sino que cuando uno hace un corte y mira el primer mes, hay una diferencia muy grande de un 60%, pero es que del primer mes en adelante sigue habiendo un 40% de diferencia en beneficio. Es decir, que el beneficio en trombosis de stent se mantiene y se incrementa con el tiempo con prasugrel. Con TICA, ¿qué ocurre? Ocurre algo parecido. Esta gráfica es diferente, no la tengo dividida como la otra. El beneficio es mantenido y se va incrementando. Todo el mundo dice que el beneficio que tiene el TICA en la trombosis del stent es menor que el que tiene el clopi. Eso es cierto. La reducción global de trombosis de stent está en torno al 40, hemos visto que antes estaba en torno al 60. Pero si os fijáis en las dos diapositivas, la reducción que uno consigue con TICA llega al 1.37. Casualmente es exactamente la misma o muy parecida a la que tiene el Tritón. Lo que ocurre es que el grupo de clopi de Tritón
tiene un 2,3% de trombosis frente al grupo de TICA que tiene 1,93%. ¿Explicaciones para esto? Pues francamente variadas. Una posible explicación: hasta un 30% de los pacientes del plato tuvieron una dosis de carga de 600 miligramos de Clopi y, como bien ha presentado Chema, en el Current se comprobó que la dosis alta de Clopi puede prevenir la trombosis de los stents. A lo mejor no es que el TICA sea menos eficaz que el Prasugrel en reducir la trombosis de los stents, a lo mejor es que el control del plato tenía una dosis más óptima de clopidogrel que el control del tritón. Eso sería una posible explicación. ¿Qué hay sobre la seguridad? Porque estamos viendo que parece que sí, que por lo menos en trombosis de los stents son eficaces en el tiempo, manteniéndolos al menos hasta un año. Sabéis que en realidad tritón era entre 12 y 15 meses y plato en torno a los 12 meses. Parece que en los sangrados no hay diferencia. Se mantiene, el sangrado más importante ocurre al principio y luego las curvas se mantienen bastante estables entre ticagrelor y clopidogrel, en el caso del plato. Y fijaros aquí, cuando uno hace un análisis del beneficio isquémico a largo plazo, esto es bastante curioso porque este análisis estaba preespecificado en el estudio. Si os fijáis, entre el día 0 y el día 3 hay un beneficio marcado de prasugrel frente a clopidogrel en el endpoint isquémico que se sigue manteniendo cuando uno mira del día 4 al día 450 y veis que se sigue incrementando. Pero esto es cuando uno hace este análisis en concreto. Cuando uno hace este otro análisis, que sería un poco más razonable, entre el día 0 y el día 30 y del día 30 en adelante, fijaros que del día 0 al 30 hay mucho beneficio y, sin embargo, del día 30 en adelante prácticamente no hay beneficio. De hecho, fijaros que el NNT inicial es 70 y el NNT no significativo de un mes en adelante es 227. Es decir, parece que en el caso de prasugrel también el beneficio máximo, ya no en trombosis stent, que parece mantenido en el tiempo, sino en el endpoint global del estudio, es sobre todo en el primer mes. Y de hecho, esto dio lugar a una serie de controversias sobre si sería razonable poner prasugrel un mes y luego pasar de nuevo a clopidogrel. ¿Qué ocurre con TICA? Con TICA parece diferente. Aquí tenéis el mismo análisis entre 0 y 30 días, con diferencias favorables a ticagrelor, pero es que ocurre que entre el primer mes y el final del estudio sigue habiendo una diferencia que es igual o mayor que la que hay en el primer mes. Es decir, que parece que este fármaco sí que mantiene el beneficio incremental, como ocurre en la trombosis del stent, pero en este caso en el endpoint combinado, en el endpoint global, mantenida en el tiempo, a diferencia de lo que ocurre con prasugrel. Y ya para terminar, tengo 4 o 5 diapositivas sobre algunos otros estudios que han intentado mirar el tratamiento a largo plazo. Esto fue una apuesta muy agresiva de prasugrel en pacientes tratados con estrategia no invasiva, intentando competir un poco con el grupo no invasivo del estudio Plato. Es el estudio Trilogy, que, como sabéis, resultó un estudio negativo. Si bien no incrementaba el sangrado, mantener a muy largo plazo, a 2 años, el prasugrel comparado con clopidogrel, sin embargo, tampoco resultó beneficioso en el endpoint isquémico. Es decir, prasugrel no parece un fármaco para tratar pacientes desde un punto de vista no invasivo. Y tenemos 2 estudios con ticagrelor que están empezando en este momento y que uno terminará dentro de 2 años y otro creo que terminará en torno a 1 año y pico. Este es muy interesante, sobre todo para los que hacemos hemodinámica, también muy agresivo en el diseño. Pretende comparar una estrategia normal de antiagregación después de un stent un poco especial. Es un stent recubierto que tiene un polímero que se reabsorbe en 3 meses y lo que pretenden es dar el régimen normal de aspirina y ticagrelor durante 1 año y comparar eso con dar ticagrelor durante 2 años complementado con aspirina solamente 1 mes, es decir, 1 mes aspirina y tica y luego dejar solo tica durante 2 años. Veremos el resultado del estudio cuando acabe. Aquí tenéis un poco el diagrama de flujo del estudio. Desde luego, si consiguen demostrar esto, sería una cosa bastante relevante. Luego estaría por ver qué tendríamos que hacer después de los 2 años, si mantener al paciente con tica para siempre o volver a ponerles aspirina. Hay que recordar que la aspirina es el fármaco cardiovascular que ha reducido más la mortalidad en la historia posiblemente de la cardiología desde el estudio ISIS-2, que fue el de trombolisis junto con aspirina, que la aspirina sola reducía tanto la mortalidad como la trombolisis sola. En fin, veremos qué pasa con este estudio. Y el último estudio que tienen en proyecto es este otro, el Pegasus, en que se quieren comparar 2 dosis de ticagrelor a largo plazo en pacientes también manejados desde un punto de vista no invasivo. Son pacientes de menos riesgo que los que hemos visto en los estudios anteriores, tanto en el Plato como en el Tritón, y tendremos, me imagino, resultados del estudio al menos en el plazo de un par de años.
Esto creo que es todo lo que quería presentaros de la parte teórica. Yo, como conclusión, diría que los nuevos antiagregantes nos dan como gran opción la posibilidad de adaptar el tratamiento a cada tipo de paciente, que a diferencia de Clopi, ambos, aunque sobre todo Ticagrelor, parecen mantener e incluso incrementar la eficacia en el seguimiento. Prasugrel en trombosis del stent, Tica en trombosis del stent y parece que también en el endpoint principal. Y parece que la seguridad, al menos comparados con clopidogrel, no se ve comprometida. Como digo, la importancia es poder hacer ¿cómo se dice?, una cosa a medida del paciente que estamos tratando, ¿no? Y evidentemente no es igual tratar al señor de la izquierda que al señor de la derecha, aunque casualmente son la misma persona con unos cuantos años y unos cuantos corticoides de diferencia. Y esta es la última. Estos son algunos de los paisajes que tenemos en Huelva. Madrid tiene cosas muy buenas, pero esto desde luego no lo tiene. Muchas gracias.